continuada. Pitó en la fecha 2, sí es cierto, tiene que descansar 3 fechas con un equipo y lo vuelven a poner. ¿Cuál es la necesidad de volverlo a poner? Es lo que se le está cuestionando a la comisión de árbitros. No, que nadie está poniendo en tela de juicio la capacidad ni la credibilidad del Gato Ortiz desde mi punto de vista. Se cuestiona que por qué lo vuelven a poner, por qué lo exponen de nueva cuenta en un partido tan importante con el América. Y ni modo de no pensar que las protestas recientes de Jardine pudieran haber tenido que ver, cuando dijo nos vinieron a visitar y ya basta, etcétera. En fin, Ricardo, un tema espinoso. Sí, un tema complicado, una explicación no pedida, ¿no? Dicen que acusación manifiesta, no sé si aplica tal cual para la comisión. Me sigue pareciendo a mí, y acá a lo mejor no vamos a estar de acuerdo, que en general el tema se ha exagerado un poco y se ha tratado de sacar un poco el contexto, porque al final, aunque no está bien, o puede entenderse como no bien la designación de Marco, me parece que lo peor de todo fue esto, el poco tiempo con el que vuelves a designar a Marco a volverle a pitar al América, aunque no se rompe ningún tema reglamentario, porque ya lo explica Lalo, ¿no? Pasan las 3 fechas mínimas necesarias para que le hubiera vuelto a pitar al América, pita en la 2, pita en la 6. Ahí está el descanso mínimo necesario que aparentemente demanda o exige un tema reglamentario. Después el arbitraje, con las polémicas que deja, yo sinceramente creo que tampoco es tan malo como se ha dicho, porque para mí hay duda en una jugada, lo demás más o menos lo termina señalando bien, pero bueno, sí, no ayudan todas estas cosas que se han sacado, los antecedentes. Ti ¿hay una sola y lo demás lo marca bien? Pues es que, a ver, para mí lo más discutible son los dos penaltis. Se inicia diciendo que está bien todo esto. Lo demás es que no es que esté bien o mal, sobra porque es una explicación no pedida y entonces lo que hace la comisión parece es que se defiende, pero no queda muy claro de qué. Entonces, insisto, pues si no te están pidiendo que te defiendas de nada ni que des explicaciones, pues ¿para qué sales y las das? Pero a ver, Ricardo, nada Pero más. tú estás diciendo que estuvo bien. Pero nada más, es que yo piensa en esto, piensa en este contexto. Sí. Ya no nos metamos, ya nos va a aclarar el panorama ahí, Eduardo, jugada por jugada, situación por situación, etcétera. Pero el tipo viene, y por eso paró tanto tiempo, de un antecedente que todo el mundo recuerda. Eso no ayuda. No, espérame. Y en ese antecedente, el VAR le dice, mira lo que parece no estar validando tu decisión. Bueno, llega este partido contra el Atlas, y el tipo, en términos generales, ignora al VAR, o parece ignorar al VAR, o que el VAR no se atreve a llamarlo. No Por eso sabemos ahora, si lo llama pero Fernando, Fernando Hernández ahora no aparece. Sí. No aparece ni como árbitro ni como VAR. Entonces, uno con 2 dedos de frente dice, pues le echaron la culpa a Hernández y no al Gato. Eso parece. ¿no? Pero si es un árbitro, es un árbitro que también, con su suficiencia o su seguridad en su trayectoria, como que tiene, digamos, cierta facilidad para, en las dudosas, fallar a favor del América. Ese es el tema central. ¿Por qué no nos vamos a la estructura? La autonomía tendría que ser prioridad, autonomía de la Comisión de Arbitraje. La dirección de la Comisión de Arbitraje ha habido de todo, exfutbolistas, exdirectivos, y no ha habido, o pocos ha habido, exárbitros con trayectorias limpias y como la del señor Arturo Briz en su momento. Todos de acuerdo. Sí, o sea, ¿por qué no nos vamos a ese aspecto que es fundamental, la autonomía total? Porque depende de la Secretaría General de la Federación. Pero es hablar de ideales que no van a pasar. Tendrían que ser independientes la Liga y la Selección, la Comisión de Arbitraje, la Comisión del Jugador, todo lo que hay alrededor, pues tendrían que ser todos órganos independientes, no son. No tenían que haber presentado. Estamos en un ideal que no va a suceder. No ha sucedido nunca y no va a suceder. No tenían que haber presentado en sociedad a Horacio Elizondo. O sea, no ha habido una declaración, una aparición, un boletín donde él diga, vamos a estar buscando tal y cual cosa. Antes, no digo que aparezca todas las semanas, con Arturo había este asunto de decir decisión equivocada, decisión acertada, pero hoy nomás está y no sabemos qué opina. Es correcto. Mira, me gustaría abundar un poquito en esta cuestión de Fernando Hernández en el VAR. Dicen que él estuvo de avar en el partido de Mazatlán Tigres, y ahí están los 2 goles conflictivos a Tigres, y parece que uno de ellos es legítimo. Entonces dicen que está suspendido Fernando Hernández, no por el partido de haber sido VAR con Atlas América, sino por el de Mazatlán, en donde fue a VAR y se les fue un gol anulado a los Tigres en fuera de lugar. Eso es lo que se argumenta. Puede ser que sea verdad, puede ser que sea mentira, o puede ser que sea del color del cristal, como que se ve. Jared, cuéntanos, no has dicho nada. Bueno, yo creo que es complicado muchas cosas en el arbitraje, pero me queda claro que hoy en día el VAR
ayuda y tendría que evitarse todo este tipo de situaciones, como lo hacen en muchas partes en Europa, donde prácticamente ponen lo que dices, ¿no? Los audios, que creo que son importantes, porque ahorita comentaba de que tú comentabas, no, bueno, es que el VAR le habló y no quiso ir, no sabemos, porque ya no lo pasan los audios, ¿no? Entonces, porque mucha gente dice, es que esa jugada no se revisó. Todas las jugadas se revisan. Todas las jugadas se revisan. Jugadas que pueden ser roja o goles. Es que no le hablaron, ¿no? Es que si no le hablan es que ya están aceptando también los del VAR que todo está bien. O que si en alguna jugada que el árbitro marcó y el VAR está diciendo que no es, pues no sé si el árbitro tenga o sí tiene la facultad para decir, no quiero ir. Es más normal pensar que Fernando Tendría no que le ser llamó así. en ninguna de las No tendría que decisiones a tener esa Marco facultad a de que decir, no Marco quiero lo haya ir. ignorado. Eso es lo que hay que decir, eso es lo que hay que decir. O sea, eso es, pero es más normal porque es muy difícil pensar que Fernando le haya dicho, oye, no, ¿sabes qué? Vente a revisar el penal o vente a que el árbitro revisar dijo, no, no el quiero. gol anulado, tal, y que Marco lo haya ignorado. Eso no pasa. No pasa, no. A ver, Lo normal es que Fernando cómo más podemos bien no saber que llamó no en pasa ninguna, si no no hay audios? consideró que había argumentos para llamar a Marco. Pero eso es lo Porque que... incluso en la de hace año y ya y pico, sí, sí Por va, eso, lo llaman y sí por va. eso, pedagógicamente vale la pena que en aras de la transparencia, de Hablen. entender la complejidad de esa comunicación, te digan, mira, en esta no lo llamaron, en esta sí lo llamaron, Pero- que nos digan cuál pero es... entonces- es fácil saberlo, mira. Todas las jugadas se revisan de manera silenciosa. Si el VAR le dice, te recomiendo un OFR, que es On-Field Review, para los que no hablan inglés, o sea, revísale en la cancha. ¿Sabes qué, gatito querido, mi nino, te recomiendo un OFR? Y si le dice eso, tiene que ir. Eso es lo que queremos escuchar. Tiene que ir. No están Pero revelando. eso no se escucha nunca. Lo que no. lo que escuchábamos era la conversación. Una vez que el árbitro va, lo que hemos escuchado o Todo se escuchábamos graba, hasta todo- antes eso de solicitar... era No. ya la conversación No, entre ellos. Todo, eso sí todo. se escucha. Y si le dice, a ver, déjame checar, le dice check complete, si le dice check complete. ¿Por qué no en español? se- ¿Le Es sacan que esas- a lo mejor el gato Porque, no habla inglés. porque y no el lo lenguaje entiende. del fútbol es Pero internacional. a lo, Fútbol que, es en a inglés. lo que yo voy, es Javier, internacional. escuchábamos el llamado porque se daba el llamado y entonces nos corrían el audio completo. pero que te Aquí no digan. hay nada que correr porque no llaman a Marco. Pero eso que te lo digan, eso que te lo expliquen, para aprender, para transparentar, para que no haya esta suspicacia. ¿En relación a qué? A una relación histórica, federación, con el tema de televisión y el tema de la Pero sí le América. podían decir, hello, Mr. Cat, please Es go que, to-" pero si O no sea, habla inglés, acércate no les al entiende. a que vaya a Oye, revisar. Mi querido Bricio, ¿no cabe la posibilidad de que aún recomendándolo el VAR no vaya? No, si te dice, ¿Nadie? te recomiendo un OFR, tienes que ir a verla. No, pero si A está fuerza, diciendo no, te la tienes- recomiendo, pero no no, te estoy bueno, diciendo, esa ve a es la verla. no le está- así Esa se- es la- esa es la pero forma tiene de hablar. facultad del árbitro de ignorar No, esa recomendación. tiene que ir. A fuerza. ¿O por reglamento tiene que ir? Si le dicen una OFR, te recomiendo o te... Como le diga, si le dice OFR... Vela a ver. Ven a verla, la tiene que ir a Y ver. si no va, ¿qué pasa? No, pues lo suspenden. O sea, ahí sí hay Sí, castigo. sí. Entonces, en dado caso, y a lo mejor es eso, aunque Eduardo dice que es más el castigo por lo de Mazatlán, en realidad a lo mejor el que, más allá de si estamos de acuerdo o no en la jugada, el que aparentemente comete el error más grave es Fernando al no llamar en ninguna. Bueno, a ver, aclaremos una cosa. ¿De qué jugada en especial estamos hablando? Estamos, bueno, a ver, Los dos vamos, penales. vamos con Penales. Eduardo Que para... uno revisa y que otro no. Vamos a ver. Que uno revisa y el otro Es que no revisa ninguno. Ninguno. Ninguno lo revisa. Ninguno lo En revisa. una Ok. fin- Yo en creo un- que los dos tienen en una elementos. final, Eduardo, ¿para ti le los dos son hablaron. penales? Para mí ninguno de los dos es penal y tal vez debió haber sido expulsado Borja. A ver, vamos a ver. Esto es lo que manda la comisión. Penal a favor del América por mano. Gol anulado al Atlas por fuera de juego. No penal a favor del América. Expulsión al jugador del Atlas. No sanción de penal para el América. Penal a favor del América. Y dijeron, el gato lo hizo bien. Pero esta es una mano que ellos con toda razón dicen que está cubriendo un espacio que normalmente su Pero la cuerpo mano no está en el, cubriría. la mano está en el ¿dónde tiene que ir? No importa dónde vaya. El Pero es problema, la manga. aquí la cosa que yo pienso que no es sancionable porque le pega en la parte superior del brazo que no es sancionable. Yo lo que cuestiono es el punto de contacto por donde le pega el balón, luego todavía se ve una parte del brazo y luego se ve el codo. Entonces, no le pudo haber pegado más abajo en el brazo, en el bíceps, Ok. porque ahí estaría el balón. Todavía esa parte te entiendo,
Pero si tú te barres, ¿dónde pones la mano? No, primero No, ahí. en el pasto y luego por Pero el inercia. argumento de ellos es que, y lo decía Eduardo, el brazo lo acaba extendiendo. Pero Pero ¿y ahí dónde pasa siempre más pegando en el en el pasto? mismo movimiento. ¿Qué quieres que haga? Para mí esa mano no se puede pitar, o no debería pitarse, pero esa mano se pita en todas La las regla ligas, es absurda, En pero todas la las regla ligas que está. transmitimos aquí, Jared, que transmitimos muchas en Europa, esa jugada se pita en todas. Creo que y la no, hemos visto. Ricardo. No, te lo prometo, Pietra, es que ya es, esa jugada se pita en la Bueno, a mayoría ver. de los casos. Dale. La única diferencia podría ser el contacto, ¿no? Si ¿En dónde está el el brazo que va cayendo no se sanciona. Mientras vaya cayendo, ya que cae y lo estiras sobre el césped. Es ridículo, y pero cobra es sancionable. y estás cubriendo una es que es así. mayor espacio que tu cuerpo cubriría, sí es sancionable. ¿Cuál es la Mi- referencia? mi- ¿La manga? Mi cuestión, es la axila. La axila. Pero normalmente es la manga. Como si trajeras una camiseta de manga camiseta, corta, sí, ahí. si pega en la tela o si pega en el hombro, no es No es mano. Mi punto es que se ve, está el balón, se ve un pedazo de brazo y luego el codo. Entonces, forzosamente le tuvo que haber pegado. Por eso, pero entonces ahí sí, Eduardo, ahí sí, perdón. El árbitro está ahí, está seguro que pegó del bíceps para la mano, seguro. Entonces el VAR tiene que decir, oye, no estés tan seguro porque nosotros no estamos seguros. Entonces el VAR no lo manda a llamar. ¿Por qué? Porque cree que el gato es tan sus 7 vidas y sus pistolas, que en una final dice, si lo llamé y le dije cámbiala y no la cambió, pues a lo mejor ya el gato es como omnipotente. Intocable. Yo pienso que sí le debió haber dicho Fernando Hernández, ¿sabes qué? Venla a ver, Marco, ven a hacer una OFR para que esté seguro de que el balón le pegó en el A ver, en el O la otra es que para los del VAR pues, también fue mano. Es que es eso. ¿También? Bueno, pero ahí sí puedes decir, ven a verla. Sí, ven a verlo. Sí, pero si el que esté en el bar coincide con la decisión del árbitro en cancha, no tiene por qué llamarlo, ¿no? No tiene por qué Si llamarlo. la ve y dice, entonces no, pues peor, a mí entonces- también es mano, Están peor todos. Sí. entonces no tendría por qué Para mí no llamarlo. ¿no? tendría que haber sido mano. A ver, Si está la el- que sigue. Bueno, la que sigue está bien sancionada, es un gol que le anulan al Atlas que se pudo haber convertido en el 3-1 a favor de los rojinegros. Es una jugada muy apretada, pero mira, sí, a ojo de buen cubero ya está en posición fuera de juego. A la hora que trazan las líneas, la azul es referencia de marca del defensor, la roja del atacante, y se ve que está en posición fuera de juego. Se analiza el software, dice está adelantado, y se anula, ahí no hay duda alguna de que estuvo bien Un anulado. cuestionamiento nada más. Si la podemos volver a ver, producción nada más, porque la pelota tapa la pierna, ¿qué, ya había pateado o la pelota ya había recorrido? No lo vamos a saber nunca, porque esta toma no te ayuda. ¿Qué separación hay entre el balón y la pierna? ¿Ya la pateó ahí o ya la pelota lleva 1 metro? ¿Sí me explico? Y esa diferencia puede ser En vital. teoría la tratan de... Un metro es muy difícil. Es manual, el tema que dice Ricardo es manual, en la UEFA ya no es manual, ya no es un acto de fe. Aquí le haces un poquito y, Y no ya, sabes si es Es ya un tema la de diferencia. un cuadro para atrás, un cuadro para Y adelante. esa es la diferencia. Sí, Entonces, sí puede en haber la medida diferencia. que no tengamos la tecnología que tenemos en Europa, vamos a estar igual, ¿no? Es lo que hay. Ok. Pero en la nueva tecnología que va a haber con Genius, en el momento que patee la pelota, tiene un chip el balón y entonces se va a detener la imagen. imagen. Mientras no, pues es al cálculo. Dice, a ver, no, ya le pegó, a ver, échale, no, ahí todavía no le pega. Ahí es al cálculo. Tampoco elimina la polémica, porque en Inglaterra, en Italia, en España, en Francia, todos los domingos se dan Pero con todo la- por la- tema arbitral. la minora. Con todo. No, no, la no, minora. pero esta Con del fuera, todo. esta En del fuera del todos lugar sí los es programas. infalible. En La todos del los- fuera del lugar es Es infalible. menos debatible, pero tienen también no mucho- estás pero diciendo, tienen también no mucho estás reclamo. diciendo Chin, el que la está poniendo, reprobó plastilina, entiendo- porque las... Entiendo que reduces el error, pero se dan, y no me va a dejar mentir Eduardo, se dan con todo en todos los programas. Sí, con pero el tema arbitral. las de En fuera todas del las ligas lugar, del mundo. las de fuera del lugar es infalible, ¿eh? Igual A ver, en otras, la las siguiente. manos, lo que me digas. La siguiente jugada es un no penal a Cendejas, que yo pienso que es una referencia de marca, alcanza a ser un manotazo que no es sancionable, y la comisión de árbitros dice que no es sancionable, que es una acción de juego. Hay quien dice, esto es un penalti, claro, en contra del Atlas, que era el 8º penal, o no sé cuántos querían que marcaran. Esto es una jugada futbolera, desde mi punto de vista, es una acción de juego, y el comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol, de la Comisión de Árbitros, dice, es una acción de juego que no es sancionable. Esto fue en el minuto 1 del segundo tiempo. Ajá. No hay duda ahí de que, Síguete, a de que ver. no perjudicó al ¿Pero Atlas cuál? ni benefició al América. Después quizá traemos la roja de Rocha también al minuto 81, es Clarísimo. irrefutable. Ya está amonestado. Es más, si no estuviera amonestado en una de esas, era de roja directa. Porque actúa con una fuerza. Sí, roja desmedida, directa, ¿no? Le cae con todo su peso, le dobla el tobillo, pone en riesgo la integridad física de su adversario. De acuerdo. Es un juego brusco grave, te vas a bañar temprano, mi hermano. Incluso amonestado le puede sacar la roja directa, Sí, ¿no? claro. Porque la claro, tipifica, claro. digamos, Sí, de sí, manera sí, distinta, ¿no? Sí, sí, y si le hubiera sacado roja directa, se podía haber
revisado en el VAR. Como fue segunda amarilla, no se puede revisar en Se el VAR. amplía el castigo Segundas también, ¿no? amarillas. Roja directa. No estoy tan seguro, creo que son el mismo castigo. Bueno. Y después otra jugada bastante polémica fue una supuesta sujeción sobre Zúñiga, que también muchos claman que fue fuera de juego, que era penal. Mi opinión es que es un forcejeo, porque uno está sujetando y el otro también está sujetando, van forcejeando. Y si van forcejeando los dos, no se sanciona ninguna de las dos faltas. La comisión de árbitros, yo opiné que era un forcejeo. La comisión de árbitros, en su sabiduría, también dice que fue un forcejeo. Para mí creo que sí cabería algo más, ¿no? Porque Puede el ser. defensor en ningún momento voltea a ver dónde está el balón. Lo único que se va es a tratar de impedir que el otro corra. Ok. Y ahí está haciendo obstrucción. Yo creo que esa es más penal que los dos que marcaron. Para mí creo que sí. Depende también de los brazos, porque a lo yo mejor ese lo estás sí lo veo cubriendo penal. más con el cuerpo, entonces habría que... Es cuestión de opinión. Incluso el comunicado lo dice que el fútbol es polémico y que hay acciones. En que- el semáforo tuyo el domingo, en amarillo, ¿te acuerdas? Pones 4 jugadas de penal por sujeción y hay un par, por lo menos, que se parecen a esta. Se parecen. Y la probable expulsión de Borja, la comisión la... Esa la vamos a traer al final porque no la mencionan en el... No la mencionan ellos. No la mencionan ellos. Entonces estamos por orden, Ok. viendo el comunicado y después vamos a hacer nuestro propio comunicado. A ver, ok. Este es el cuarto gol que dio, el penal que dio origen al cuarto gol. Mira, muchos decían que era una patada, que esa patada era la falta, pero la comisión de dice que es una zancadilla. Entonces, pues yo no veo ni patada ni zancadilla. Entonces, ahí, que el pie derecho. Ya está firme el del ya Atlas está y firme él del va a Atlas, estrellarse. todavía el otro lo apoya y se ve. Yo sí veo un clavadazo. mínimo contacto. Pero contacto. Lo dije el domingo, no sé si para marcar penal. Yo antes de que el futbolista de Atlas plante el pie, hace contacto con la pierna Tú de estás Dávila. diciendo que hace contacto y la comisión que revisó dice que es que una es zancadilla. zancadilla cuando ni siquiera empezó el movimiento el de la América. Por eso, yo ni siquiera creo eres- que en caso de que de que existe ese contacto, porque Pietra, es muy préstale distinta tus ver lentes, por favor. a cámara lenta. Sí, préstale tus lentes, ¿sabes No qué? sé si es sancionable, Ricardo, pero me parece que Ricardo, elementos hay. el gato push. No. Ahí está. Me parece que Ahí elementos está, hay. Eduardo, Igualmente todos quítalo. los América ya había contactos, remontado el todos los partido. América contactos, no gana el partido con esta Ahí jugada. está. Era, están un Díselo, poco por favor, sucios. aquí tienes América el no balón. gana el partido con esa jugada. ¿O sí? Ricardo, No, fíjate. no gana con ¿Gana esa con esa jugada? Pero entonces, si van a decir, no, es que Te van a decir algo y acertó en todos los 3 contactos y se son equivocó en falta. 2, y se equivocó en 2, entonces fue en arbitraje. Espérame No. tantito, por favor. En esta mesa, 1, 2, 3, ¿cuántos somos? ¿Era penal? No. No. Ricardo, Yo tengo muchas creo dudas. que... Yo creo mínimo. que Mira, no, pero así le yo hizo. sí ¿Pero veo por un qué? contacto. Así le hizo. Yo sí veo un ¿Por qué contacto. la comisión no dice Pero se hay que- equivocó, hay que punto? ¿Por qué no lo llamó el hay que VAR? respetar la opinión de No, cada yo lo uno. respeto. No, y si no me da igual, pero bajo- yo sí veo un contacto. Bajo Yo tu respeto sueño no me van a opinión, quitar, entonces, bajo tu gato, argumento, evidentemente. ¿Ves bajo un tu ligero argumento. contacto? Yo sí veo un contacto, Ok, no sé si perfecto, para marcar perfecto, penal. pero No espérame, sé si para marcar ligero penal. contacto, ¿como para falta? No sé si para Por eso marcar estoy penal, preguntando, repito, entonces no sé. Entonces no digas que no es. No sé, yo no dije ni que es ni que no es. Yo lo que dije tú es, dijiste que yo no era. veo que hay un Para mí no contacto, es. por tanto creo que hay elementos como para debatirlo. Bajo Todos tu los Y que le corresponda a los todos expertos contactos, decir si es todos los penal o no es contactos penal. son Ahí está ya el experto Por eso, diciendo. Todos los contactos el son experto falta. aquí dice que no, los expertos del estadio ese día dijeron que sí. ver, Y bajo- por eso ¿y se tú pitó. qué dices? Pues yo no soy experto en arbitraje. Pero si opinas de otros. Pues ya Entonces dije, opina aquí, sí, ya no. dije que para para él mí sí hay era. elementos. O sea, sí para lo hubieras marcar penal. Para marcado. mí hay elementos, si decides irlo a revisar, Entonces para sí. mí hay elementos. Entonces sí, no sabes, es sí. Para mí hay elementos. Bajo tu argumento de que el América no ganó por esto, Sí. yo te diría, No ganó por eso. ¿qué te parece que te vas adelante en el marcador en un partido parejo con un penalti que no revisa el VAR? Y luego, ¿qué te parece que no lo incluyen? Que al minuto 45, que estás empatado, Borja debió dejar su lugar en el campo y entonces la reanudación del segundo tiempo es 11 contra 10 a favor del Atlas. Vamos a verla, ¿qué te todo un parece? segundo A ver. tiempo. ¿Qué te parece? Mira, esa no lo incluyeron en su comunicado. Esta es la amonestación a Borja al minuto 42. Por ahí en la transmisión decían que no era falta. Pues por favor, si casi se lo lleva puesto, es un jalón clarísimo que corta un avance de Promesa, bien amonestado de manera irrefutable. Y al minuto 50, es decir, 45 más 5 minutos de Esta es compensación. gravísima porque va Da esta que es muy probable que fuera de tarjeta amarilla. Entonces hubiera acumulado su segunda amarilla Borja, se hubiera ido a bañar ¿Hubo temprano. contacto en esa?
Se Sí, marcó sí hubo falta. contacto. Ahí sí No, hay. pues, se No queda- mínimo, ¿verdad? se queda- no, no, sí, es se falta. queda lesionado. ¿Por qué el comunicado no considera No, esta no sé jugada? por qué no lo consideraron. qué? Pero mira, Jared, se queda ¿Tirado? y entra en las asistencias. O sea, sí, de que le ¿Por pegó, qué le creen pegó. que no era de amarilla? Sí, le pegó. Porque dicen que no era de amarilla, por eso la dejan pasar, ¿no? Dicen, la marcó bien. Pero tendrían que haber puesto en el comunicado. Yo pienso que sí bien le faltó. sancionada la Quedó falta. cojo el solamente. comunicado al no incluir esa jugada. Que era vital eso, o sea, dejar al Atlas Era importante. con uno más todo el segundo tiempo, pues, ¿no? América no necesita este Eso tipo de es- situaciones es para ganar eso. partidos. Tiene un Es gran eso. plantel, un gran técnico, grandísimos jugadores. Yo creo que hasta esto está perjudicando de alguna forma a la América de que reiteradamente pongan al Gato, le marque penales, porque de todas marca penales y muchos de ellos no son. Y el América ya también tendría que poner, o por lo menos decir, oye, no me lo Ya programas no un me lo rato. mandes. No, sí te digo, yo te digo al revés. Muchos de los que han marcado sí son. Para mí, Sí. de los que han Excepto marcado. el de Rotondi. No, el de por Llevas eso. 3 años No, quejándote. No, espérame. Es que el tema es esto. El tema no es que los marque en temporada regular. El tema es cuando venga otra coyuntura de semifinal o momento importante, el Gato dice, las dudosas van para el América. Esa es la realidad. Dice Jardine, aquí nos dijo, es que no nos marcan muchos penaltis. Espérate, en la liguilla es cuando ¿Qué importa. piensan otros equipos sobre esta situación? Quiero saber qué piensa el Guadalajara, qué piensa el Cruz Azul, qué piensan los Hay que Tigres. el Monterrey. preguntarles, Cuando ninguno ha ve, dicho nada. cuando ve la frecuencia con la que pita y penales consecutivos, no des a pensar nada. Yo puedo meter las manos, bueno, no las meto, pero podría decir que nunca he visto temas de donde haya algo descarado, donde hay un partido arreglado. Yo no he visto nunca eso y fui jugador y directivo. Nunca lo he visto. Richard. Pero este tipo de polémicas, ¿para qué si te las puedes ahorrar? Es ¿No estoy normal, equivocado? es normal. Nada más pregunto, ¿eh? Yo no acuso a nadie porque no tengo pruebas. Es normal en el fútbol de cualquier liga del mundo que el que hoy es ejecutivo en el América haya sido presidente de la comisión de arbitraje y en ese momento haya tenido su primer partido como central el Gato Ortiz. Eso es un dato duro, un dato que ocurrió. Héctor González Iñárritu ha estado en comisión de arbitraje en 2 etapas y ha estado en el América en 2 etapas. Eso no es bueno, no es sano. Sí, pero tampoco es que González Iñárritu, estando en el América, le pida la Pero es un problema de estructura del fútbol mexicano. porque pero Juan debes Manuel favores, estás pero Juan agradecido. Manuel Herrero hoy está al frente de la Eso, comisión y estoy estuvo de con acuerdo. Guadalajara. Bien, pero no, Pero, no Javier, son O sea, cosas, pero es que lo no podríamos son hilar de la cosas misma sanas. manera. Te voy a decir, Es un problema de estructura. No es que el América lo pida ni mucho menos, pero no hagas cosas buenas que Claro, parezcan malas. claro. Y coincido, el América y su grandeza, porque el América es grande, no requiere de esto. No requiere de Totalmente. Y esto. tampoco le quita nada al América, que es el equipo más no está ganador, bien, pero el no está equipo, bien. la marca más importante, la Respecto marca. a las declaraciones de Jardine, que han sido con cierta frecuencia ya con quejándose del arbitraje, yo siempre me quejé del arbitraje estando en el América. Para mí, yo me sentía Todos perseguido. se quejan. Todos se quejan, o sea, eso es algo común y normal. Y todos los equipos. Sí, y esas llamadas telefónicas, pues son a la comisión y te Todos reciben. dicen que no hablan del arbitraje y todos hablan y todos se quejan y todos. es constante. Entonces, Pero ese es el problema, que la comisión de arbitraje, que nos diga Eduardo o no, la comisión de arbitraje, los que están ahí, no se sienten con la fuerza, no se sienten con el poder para decir, yo no tengo que contestar el teléfono a ningún dueño, ni a ningún presidente, déjenme trabajar, porque nos conviene que todos nos respeten como comisión de arbitraje, que no nos mangoneen, que no haya favores, que no haya prebendas, que no haya, hoy este árbitro me ha pitado, no te preocupes, lo voy a guardar 6 meses en la congeladora, porque así pasa, así ha pasado históricamente, eso no es bueno, no es sano. Hay que fortalecer la comisión de arbitraje porque la gente deja de creer por este tipo de cosas. La FIFA, mira, la Comisión de Derechos no puede ser independiente porque la FIFA exige que sea parte de la federación. Punto número 1. Pero también la FIFA exige o recomienda ampliamente que sea dirigida por un exárbitro. Cuestión que no se cumple. Pues se ha cumplido aquí en ocasiones y terminan no estando. ¿Tú crees que es predilecto el Gato Ortiz en el arbitraje? Que si hubiera sido otro árbitro igual y sí lo suspenden. Yo creo que es un árbitro confiable y es un muy buen árbitro, pero toda la cuestión mediática se lo comió, pesó muchísimo aquella final con el penal de Rotondi y se han ido encadenando, sumando una serie de factores que obraron en su contra. Nada más, antes de irnos a corte comercial, vamos a ver el pronunciamiento del Gato Ortiz. ¿Qué opina Eduardo Bricio? Esto no es muy frecuente. Yo no digo que esté bien o esté mal, yo estoy a favor de la libertad de expresión, pero el Gato Ortiz dice,
Palabras más, palabras menos, todos tienen opiniones, algunos tienen ideas, pocos cuentan con preparación y casi nadie posee el conocimiento real para respaldarlo todo, porque sin conocimiento simplemente eres una persona con una opinión. Esto se lo tienen que autorizar, no importa, da lo mismo, cae bien, es intrascendente. La verdad no sé. Simplemente quiso opinar algo, decir algo en su... Pero es que no es normal, los árbitros siempre están como no te metas en este tema. No debe ser declaraciones sobre tu partido. Entonces, si alguien se piensa ¿Eso que esto- sigue prohibido? Sí, O sea, sigue el árbitro prohibido no hacer puede declaraciones sobre el ¿Y partido. por que eso lo dirigiste. puedes castigar? No, yo pienso que ahí está hablando en términos generales, ¿no? Puedes poner un Twitter de... Pero un poco cualquier cosa. relacionado a lo que se ha estado Pues hablando. sí. ¿Pocos tienen conocimiento? ¿Pocos tienen conocimiento? ¿Pocos? Pues eso dice el gato. O sea, somos una bola de tarugos. todos. Bueno, regresamos en Fútbol Picante, regresamos para hablar de cómo se mueve el mercado, cómo le fue a Huescas, lo que se dice de Memo Ochoa, cómo están los microciclos. Volvemos en Fútbol Picante. Fútbol para la próxima Champions. Rodrigo Huescas y Alex Padilla de México. Alex Ahí con tienen- poca participación, ¿no? Sí, pero bueno, va a jugar. Ahí están los de Estados Unidos y ahí están los de Canadá. Además del modelo de negocio y además de los precios inflados en México, que es una razón para que no salgan, ¿qué les dice esta Que diferencia? había dicho el comisionado Juan Carlos cuando estaba que iban a exportar más jugadores o iban a facilitarles que se fueran. No sé si está el sonido, lo pueden poner, el de algo que se prometió y se dijo que no se ha llevado a cabo. Vamos a verlo. Ay, qué novedad. A ver. ¿Cómo lograr que tengamos más mexicanos en las principales ligas, Juan Carlos? Tanto Mikel Arriola, quien lleva trabajando en un proceso con la Embajada Española, como nosotros, estamos sumando fuerzas para poder hacer una alianza con diferentes ligas europeas, para poder hacer acuerdos que nos permitan enviar 4 o 5 jugadores por proceso, por equipo, que se vayan a Europa y cumplan con los 2 años de plazo para poder tener acceso a pasaportes comunitarios europeos. Esto nos permitirá que estos jugadores de 18 años puedan competir, ya sea aquí o allá, con la capacidad de tener el roce y jugar como locales en Europa. Déjame nomás complementar. Argentina, campeona del mundo recientemente, tenía 19 jugadores compitiendo en Champions. O sea, de esa selección nacional que quedó campeona del mundo, 19 participaban en Champions. De ahí la importancia de ese nivel futbolístico que tiene la Champions para el roce que pueden adquirir los jugadores jóvenes, ¿no? 4 jugadores por equipo, decía, ¿no? Pero es parte de aquellos, Bueno. creo que eran 11 puntos, ¿no? Los que presentó en general, ya no me acuerdo ni Sí, cuántos eran, pero, Carlos. pero al No final ya no cumplió está. ninguno, ¿no? No, pero pues, cumplió, pero ya no lo dejaron estar. Finalmente ya no está. Y yo insisto en lo que he dicho muchas veces. Todos estos jugadores de Estados Unidos y Canadá, que por cierto Jonathan David nació en Estados Unidos, pero es naturalizado canadiense. Pero todos estos, sobre todo los de Estados Unidos, llegaron muy jóvenes allá y no vivieron proceso, o casi todos ellos. No de jugaron en la MLS. No jugaron. Entonces es muy diferente, la Diferente. perspectiva es muy diferente, porque además los estadounidenses como tal, léase Pulisic, ¿no? Pulisic realmente podría decirse que es croata, pero finalmente juega por Estados Unidos. Es muy diferente, muy diferente. Igualmente hay una La falta de forma- calidad, sí, ¿no? la forma en cómo llegan esos jugadores americanos a Europa es muy diferente. Sí, sí. Los de México se van porque realmente ya los vieron jugar y porque los compraron, a la diferencia de Estados Unidos, que son jugadores que están en un proceso y que la misma federación nos va apoyando en poderlos colocar. La mayoría, hay casos que sí se han Pero miren, ido desde la media. 2-3, Pepi fue el último que compraron. ¿Cómo baja del Pero de ahí 2016? que digas que compraron otro. 7, 6, 4, Sí, 3, ahora el 3, Villarreal. 3, 3, 2, 2. Y de milagro no es nada más Huescas, porque Padilla se supone que tendría que estar en los Pumas y finalmente no cuajó, no se consolidó. Pero pues la tendencia es totalmente Pero a la baja. en la gráfica que veíamos, pues ves en esa larga lista estadounidense equipos como la Juve, o sea, a equipos de primera línea, igual que en Canadá, aunque mucho más reducida su lista. Y con todo respeto, pues Huescas va a estar en el Copenhague, que difícilmente tiene aspiraciones más allá de la fase de liga. Y Padilla, independientemente qué pase con el Athletic, pues no va a haber minutos en Champions, ¿no? O sea, sí hay un tema de falta de calidad importante. No hay ni tantos ni tan buenos futbolistas mexicanos, porque incluso podríamos pensar, los que hoy más o menos están, la realidad es que no estarían para jugar en los equipos de primera línea del fútbol de Europa. Hago una pregunta ahorita, bueno, la pongo aquí, un comentario. Yo creo que lo que demostró Emilio en la Copa Oro fue bueno, ¿no? ¿Estuvo bien? ¿Lo de Emilio Mora? Perdón, lo de Gilberto Mora. Gilberto Mora. Estuvo bien, ¿no? Sí. Ha comenzado bien el torneo, ¿verdad? Sí. Sí.
Sí. si ese torneo y lo que ha comenzado ahorita, si él fuera argentino, estuviera jugando en Argentina, ¿cuánto estaría valiendo ahorita? ¿Dónde lo estaríamos poniendo? No, pues es como Mastantuono, ¿no? ¿No? Entonces, eso es la realidad de nosotros, que tenemos que todavía demostrar muchísimo más porque esa credibilidad de los demás equipos o de equipos europeos sobre el mexicano todavía es muy baja, de creer en que tiene ese potencial. El chavo tiene potencial, estamos de acuerdo, ¿no? Que lo ha hecho bien, que claro, que le falta mucho por crecer, es lógico. Apenas va a cumplir 17 Yo creo que años. es más un tema de Pero mercado que de Pero credibilidad, Jared. tiene el fútbol para irse y crecer en un equipo. Pero también diferente, que ¿no? comprendan que no son jugadores para irse caros, porque con Estados Unidos Es no eso, pasa yo creo tampoco. que es un tema más de mercado. Ojalá todo fuera como Johan Vázquez. Se va primero a préstamo, luego lo compran, sacrifica dinero, porque sí lo sacrificó en su momento. Ojalá todo fuera así. Son tantas cosas, ¿no? La Sí, idiosincrasia, las ganas de decir, como en su momento fue Torrado, como fue Johan, me voy, y más allá de que la directiva, oye, espérate, ¿no? Huescas mismo. no te- sí, Huescas se aventó un trompo a la uña con Cruz Azul. Esta onda de Héctor no te Moreno- vayas, Héctor te voy a Moreno se fue renovar. Te voy a renovar porque eres muy Torrado también. joven y quiero que se quede parte del dinero aquí. O sea, ahora está, vean la lista de Montiel. Esta es una lista que no se hace sesgada ni mucho menos, es un órgano internacional y ponen a Montiel entre los 10 prospectos más importantes del mundo con el límite de 19 años. Ahí está en el 10º lugar en la lista que encabeza Lamine Yamal y Cubarsí del Barcelona. Ahí está Elías Montiel. Y bueno, pues el Pachuca dice, no, por ahora lo renovaron hasta no sé dónde, hasta no sé cuándo, cuando... Pero sí fuera- es un club que sí les da también la oportunidad. Sí, ¿eh? pero Sí ayuda un poco. pero justo lo que estás diciendo, Jared, o sea, creo que aquí vamos 2 años después, 2 años Atrasados. después. Hombre, yo creo que... Y más Bueno, ahora que... pero con jugadores de esta naturaleza ya, o sea, ¿cuántos años tiene? 19 ¿Sabes ya. qué es? Lo que decía Pietra tiene razón. O sea, tratar de dejar ir a los jugadores en un precio muy accesible y que el dinero Quedarte venga con un en porcentaje. la segunda venta. Haces Quedarte una con un porcentaje en la segunda venta. Y número 2, muchos también ya piensan, me voy como sea, aunque sea completo con el equipo, porque si yo me voy allá, tengo 2 opciones. Una, triunfar, quedarme y hacer una carrera larga. Y regresar. 2, un año y quiénes me van a... Si salgo de un equipo de media tabla, ¿quiénes van a ir por mi Europa? ¿Quiénes? Yo, de acuerdo en todo, ¿Y cuánto pero voy a sí ganar? creo que Sudamérica no tiene el mercado interno que tiene México tan fuerte, tan poderoso y que... Tan artificial, tan inflado. Está bien, Javier, pero que Tan existe inflado y que también. paga los precios. Entonces también entiendo al que está poniendo su lana y al que está diciendo, dice, pues es mi activo y este activo acaba a valer mucho dinero. Claro, ¿no? pero eso es. Entonces, dinero. No hay una tentación. Un pensamiento global del fútbol mexicano es de los muy dueños. difícil de juzgar desde No, fuera, o muy claro. fácil de juzgar desde fuera. Claro. Pero cuando estás ahí jugándote la lana, Pero pues a lo no mejor vamos, si dices, claro, pero no vamos más que a disimular, porque como no tenemos dónde medirnos, entonces decimos, qué joya Mora, qué joya Montiel. Bueno, a ver, vamos a verlos contra otros que tienen una capacidad reconocible distinta. Aparte- y entonces ahí es donde nos damos unos golpazos de decir, ay, no éramos tan buenos. Yo te digo Es que por ¿cómo los experiencia, mides? Javier, un jugador que tiene un rendimiento con jugadores de su nivel, en una categoría de su nivel, y tú lo agarras y lo pones a jugar, me pasó muchas veces en Tapatío, que veía jugadores y decían, no, lo pasas al primer equipo con jugadores de otro nivel y automáticamente crece. Entonces, si un Montiel lo pones Mora a otra jugar vez. en el Atlet, no sé, vamos a hablar de un equipo importante de España, pues seguramente el nivel va a aumentar rápidamente en lo físico, en lo futbolístico, en lo Pero el tema mejor ejemplo está disciplinario. con Gilberto. O sea, ¿cuánto cuestionaron muchos la alineación de él en la selección? Mira, aquí Cuando la puso. aquí está uno al lado ¿No? tuyo. En la primera. Y la segunda no se va a atrever porque es contra... Y la tercera, la final, no. ¿Cómo? Es contra Estados Unidos, no se va a atrever. Y Javier se atrevió. Y lo hizo bien. Y ahora Javier ya ni necesita verlo, ya lo tiene visto, ya lo tiene contemplado, ya está. Regresamos en Fútbol Picante. Así. Lo segundo, sobre todo. Aunque las etapas del Tecatito con selección no han sido buenas, ¿eh? No así el Chucky. Yo creo que sí. aunque hace rato de la del Chucky, buena en selección, Alguien ¿no? tendría que conciliar o buscar un acercamiento. Pero no estamos para regalar antes de la nada. Copa Oro, acuerdo, antes de la Copa Oro estaba en la lista, ¿no? El Chucky salió por lesión, supuestamente, ¿no? Supuestamente. Pero no llegó a entrenar con la selección. Creo que sí, ¿no? No, hizo una declaración cuando estaba Jimmy en relación al Sí, planteamiento táctico y de ahí después de un como que partido. hubo una diferencia, pero pues, no estamos para regalar nada. Si el Tecatito está bien o el Chucky, pues que los llamen, los consideren y luego
ya del universo que No tenga. estamos como para estar prescindiendo de nadie. De ¿no? nadie, no me digas. Menos en esas En esa posición. condiciones, Y en ¿no? esa Sí, posición. y de este microciclo y de estos microciclos, yo creo que sí pueden salir por lo menos ahí 2, 3 que se suban a la lista, ¿eh? Hoy vemos a Lainez, que anda muy bien, vemos a Chiquito Sánchez, vemos a Angulo, que anda muy bien. Y los que Hay están en la varios, 20, Pietra, porque ahí está Juárez, la base ahorita. Bien. Están ahí, Mora, está, ¿cómo se llama el de este muchacho de Pachuca? Está Camberos, están Montiel, el que quería decir, en fin. Allá vamos un Mundial Sub-20 en septiembre con la venda en los ojos. O sea, hemos elogiado mucho a esta generación. Si vemos los nombres, Vargas, Montiel, Camberos, etcétera, Pachuca, del Puebla, estamos ciertos de que es una muy buena generación. Todo el mundo las elogia, pero vamos a ver ver, ya a la hora de en la hora. el Mundial realmente, ¿no? En Santiago de Chile. Ahí Rafa con Márquez tendría que estar muy pegado. muy la cerca. vigilancia de Eduardo Arce, que es el entrenador, es el responsable de esta selección. No sé si va, yo creo que Duilio hace el viaje, ¿no? Y no sé si Rafa se sume ahí. Pues sí sería una buena opción porque pues muchos de ellos Bueno, de hecho, podrían si ser no estoy opción mal, para el Mundial a que viene. Gerardo Torrado estando al frente de selecciones, un poco le cuesta eso cuando nos echan de un sub-20, un preolímpico, Bueno, algo es que- así. es que y se quedamos- dice que quedamos Torrado no, fuera de no se todo. había involucrado y no viaja y deja solo El al que equipo. dirigía a fuera Luis de todo. Pérez, ¿no es? Sí, me parece que Dirigía a sí. Luis Pérez. Entonces sí, tendría que haber un involucramiento importante de la gente que hoy está en selección mayor, ¿no? Con este proyecto. Sí. Entiendo que también Japón y Corea los agarra Estados Unidos, no agarran en paquete a los rivales. Sí, o sea, se sí, van a sí, Norteamérica ahí a jugar, Sí. ¿no? Pero son buenos juegos, Javier, hay que decirlo, la Dos verdad. clasificados al Mundial. No, y aparte A dos mí me gustaría equipos, siempre que... estilos distintos. Me pues. gustaría más estos partidos en Japón y en Sí, Corea bueno, claro. que en, Jugar de visita. en Estados Unidos, ¿no? Que tienes... Pero a lo mejor ahí ya a ellos no les interesa tanto, ¿no? Pues sí, A sí. Japón y a Corea me refiero. La cobranza es la cobranza, ¿no? No, pero también Japón dice, no, pues yo quiero ir a jugar donde va a ser el Mundial, ¿no? Sí. Vamos a ver la repercusión. Francia creen que quitarle minutos podría diezmar su rendimiento en la Champions League. También desde hace 2 temporadas, Gianluigi Donnarumma ha sido titular indiscutible con el Paris Saint-Germain. Tras arrebatarle la titularidad a Keylor Navas, el italiano se ha consolidado en la portería, pero durante el presente curso, después del fichaje de Safonov, existe cierto run-run en el Parque de los Príncipes, acrecentando después de sus presentaciones en la Champions League como ya ocurriera antes del encuentro contra el Atlético de Madrid frente al Lens el 2 de noviembre. Luis Enrique decidió este fin de semana rotar en la portería. Sofonov, también fichado por 20 millones en verano, procedente del Krasnodar, fue titular ante el Toulouse 3-0. Y aunque el ruso no realizó un partido memorable, salvó los muebles al Paris Saint-Germain, realizando varias paradas de mérito, incluida una doble intervención por Abu Khalal que habría supuesto el empate de su rival, preguntando en rueda de prensa a Luis Enrique si volvió a jugar el despiste respetado a una hipotética titularidad del ruso el martes en el Allianz Penuetrinon. ¿Veis cómo estoy mejorando mi francés? Es acento de Versalles, ironizó el entrenador español. En Francia, sin embargo, las alternancias en la portería podrían ser una de las causas por las que Donnarumma no ha terminado de sacar su mejor versión en la Champions League. Después del partido contra el Lens el de noviembre, Donnarumma volvió a la titularidad frente al Atlético de Madrid en el último minuto del partido. El napolitano no pudo repeler un disparo de Correa que tras tocar en sus guantes terminó en el fondo de la red y que certificó la derrota de los parisinos, y las críticas entonces fueron feroces en Francia, volviendo a poner en tela de juicio su rendimiento en las citas importantes. Ahora mismo, Luis Enrique sigue considerando al exjugador del Milan como su portero titular.
Lo que es evidente es que con los cambios en la portería, el gigonés también quiere poner en alerta al cancerbero para dejar claro que no hay ningún jugador intocable en el Paris Saint-Germain. Sofanov además tiene un buen juego de pies, una premisa indispensable en el estilo de juego de Lucho. Una de las razones por las que desembolsó 20 millones de euros por hacerse con sus servicios en verano. Sentar a Donnarumma el martes podría tener consecuencias en París, y si la confianza del italiano en Europa ha sufrido un descalabro desde posiblemente la eliminatoria en el Bernabéu 2021, una suplencia podría condicionar todavía más su rendimiento. Hasta el momento, aún en los peores momentos de Gigio, también Luis Enrique no había titubeado para ponerle de titular. Ahora, con un portero que está jugando grandes sensaciones, el debate existe y el Paris Saint-Germain no puede permitirse otro tropiezo en la Champions League, por lo que cada decisión de Luis Enrique será capital para el devenir del encuentro ante el Bayern de Múnich, una derrota que haría peligrar su clasificación a la liguilla y con un rival que ataca por doquier. Se presume también que el portero tendrá mucho trabajo. Donnarumma de momento parte con ventaja para ser titular porque Luis Enrique ha actuado siempre de la misma manera, pero tampoco se puede destacar que Sofonov también sea la sorpresa en el 11. Por otro lado, en otras noticias tenemos los migrantes del balón con Chipre, en donde el Papos de Carcedo entra en otra dimensión y declaró lo siguiente: debemos ser humildes tras derrotar al Apoel. El Papos también ya es uno de los firmes candidatos a conquistar la Liga Chipriota en Conference League, donde la espera la Fiorentina y suma 2 victorias en 3 encuentros. El Papos FC también continúa dando pasos firmes y decididos en su ambición de convertirse en el club más grande de Chipre, y ninguna de sus recientes gestas se entenderían sin la figura de su entrenador, el español Juan Carlos Carcedo. Tras más de una década formando parte del cuerpo técnico de Unai Emery, Carcedo asumió la dirección de equipos como Ibiza y el Real Zaragoza antes de llegar en el verano de 2023 a Chipre, donde tomó las riendas del Papos. Desde entonces ha llevado al club a hacer historia, logrando hitos que ha capitulado al equipo a un nivel de competitivo nunca visto. En su debut como primer entrenador en el extranjero, Carcedo guió al Papos hacia la conquista de su primer título, una copa que logró con contundencia, superando en la final 0-3 a un histórico como el Omonia. Entre triunfo otorgado al equipo chipriota el billete para disputar la fase previa de la Europa League, aunque cayeron en la primera ronda frente al Elfsborg sueco. El Papos de Carcedo redobló esfuerzo en la Conference League, donde, pese a las dificultades como visitante, remontó 3 eliminatorias: las Algiris, CSKA en 1948 y Kluk, y aseguró su lugar en una fase de liga en la que suma 2 victorias en 3 jornadas, y son mejores aún sus resultados en la liga, donde tras 11 fechas no conoce la derrota, con 10 victorias y un empate. Declaró que deben ser humildes y seguir trabajando de la misma manera. David Golcar, jugador español del Papos, también con su último triunfo, que llegó tras imponerse 2-1 al Apoel de Manolo Jiménez, campeón chipriota en 29 ocasiones, el Papos demostró estar preparado para competir de tú a tú con los gigantes del fútbol local. Este resultado no solo consideró su liderato en la liga, donde ya cuenta con 5 puntos de margen respecto al segundo clasificado, sino que también confirmó el excelente momento del equipo bajo la dirección de Carcedo, quien ha logrado combinar solidez defensiva con un ataque dinámico y versátil. Tras 11 jornadas, el Papos es el equipo menos goleador y el más goleador de la Liga Chipriota. También es una gran victoria para el club, la ciudad y los aficionados. Hemos trabajado muy duro, pero es solo un partido. Debemos continuar en la misma línea,
dijo Juan Carlos Carcedo tras el encuentro. Aunque todavía es pronto para determinar si el Papos logrará conquistar su primer título de Liga Chipriota, lo que ya es evidente es que bajo la dirección de Juan Carlos Carcedo, cuyo nombre se relacionó en las últimas semanas con el Inter Miami de Leo Messi, el club ha conseguido ilusionar a su afición. Más de 6.000 personas acudieron al partido ante el Apoel y 500 viajarán a Italia para apoyar a su equipo frente a la Fiorentina en Conference. También se declaró lo siguiente, y es que es una cifra récord para el Papos, destacó el director general del club, Charris Teocharus. En la misma línea se expresó David Goldar, defensa español del equipo, quien afirmó que el hecho de que los aficionados hablen de la posibilidad de ganar la liga es una gran victoria y lo más importante es que los fans se sientan orgullosos de su equipo. Debemos ser humildes y seguir trabajando de la misma manera, añadió el gallego en Sport Time. Aunque todavía es pronto para determinar si el Papos logrará conquistar su primer título de Liga Chipriota, lo que ya es evidente es que bajo la dirección de Juan Carlos Carcedo, cuyo nombre se relacionó en las últimas semanas con el Inter Miami de Leo Messi, el club ha conseguido ilusionar a su afición. Más de 100.000 personas acudieron al partido ante el Apoel y 500 viajarán a Italia para apoyar a su equipo frente a la Fiorentina en Conference League. También declaró que es una cifra récord para el Papos, ya que destacó el director general del club, Clarisse Teocharus. En la misma línea se expresó David Goldar, defensa español del equipo, quien afirmó que el hecho de que los aficionados hablen de la posibilidad de ganar la liga es una gran victoria. También lo más importante es que los fans se sientan orgullosos de su equipo y debemos ser humildes y seguir trabajando de la misma manera, añadió el gallego en Sport Time. Aunque todavía es pronto para determinar si el Papos logrará conquistar su primer título de Liga Chipriota. También lo que ya es evidente es que bajo la dirección de Juan Carlos Carcedo, cuyo nombre es relacionado en las últimas semanas con el Inter Miami de Leo Messi, el club ha conseguido ilusionar a su afición más de 6.000 personas que acudieron al partido ante el Apoel y 500 que viajarán a Italia para apoyar a su equipo frente a la Fiorentina en Conference League. También declaró lo siguiente, es una cifra récord para el Papos, destacó el director general del club, Charris. En la misma línea también expresó a David Goldar, defensa español del equipo, quien afirmó que el hecho de que los aficionados hablen de la posibilidad de ganar la liga es una gran victoria, además de declarar lo siguiente. Lo más importante es que los fans se sientan orgullosos de su equipo. Debemos ser humildes y seguir trabajando de la misma manera, añadió el gallego en Sport Time. Por otro lado, en otras noticias tenemos a Inglaterra con Cuña y Cuña que declara lo siguiente. El ostracismo en el Atlético a revelación de la Premier, Mateus ha marcado 4 goles y repartido 3 asistencias en sus últimos 4 partidos con el Wolverhampton. Con los rojiblancos solo fue titular en 11 partidos y su talento es increíble, dice su técnico, mientras que su equipo ha conseguido seguir con lo de los puestos de descenso por primera vez esta temporada. Él ostenta los primeros puestos en la lista de máximos goleadores de la competición. Además, también ya ha presentado su candidatura a delantero revelación de la Premier League en la temporada 2024-2025. Y los arranques de temporada de Wolverhampton y Mateus Cunha también son casi antagónicos, pero de mantener el ariete brasileño el nivel mostrado hasta la fecha, los Wolves no tardarán en escalar posiciones en la tabla, si es que ningún equipo pesca en el Molineux Stadium durante el próximo mercado invernal. Claro lo que es la remontada y victoria del equipo de Gary O'Neill en Craven Cottage 1-4 que volvió a llevar el sello y firma del ex delantero del Atlético de Madrid, y es que no es casualidad que en la racha de 4 jugadores y partidos sin perder de que encadenan los Wolves con 2 empates y 2 victorias, Mateus Cunha haya sido el líder ofensivo del equipo, encadenando una actuación brillante tras otra
con gol ante el Brighton, asistencia contra el Crystal Palace, gol y asistencia en la visita del Southampton, con primera victoria del curso para el Wolverhampton y doblete con otra asistencia frente al Fulham el pasado fin de semana. El brasileño está on fire con 4 tantos y 3 pases de gol en las últimas 4 jornadas disputadas, que hacen un total de 7 goles y 3 asistencias con lo que va de curso. Con los 14 goles y 8 asistencias que hizo en la pasada temporada 2023-2024, Mateus Cunha está mostrando una versión protagonista pocas veces vista a su paso por el ahora denominado Riyad Air Metropolitano. Ya es el segundo jugador en la historia del Wolverhampton que supera a los 20 goles y las 10 asistencias en Premier League, tan solo por detrás de Raúl Jiménez, y el tercer máximo anotador histórico en los Wolves en la máxima división inglesa con 22 tantos. Más allá del cuánto, también es el cómo está marcando la diferencia del ariete de 25 años en la Premier League. En palabras de su técnico Gary O'Neill, tras el duelo ante los Cottagers, declararon lo siguiente: todo el mundo sabe lo importante que es para nosotros, pero también es importante reconocer el trabajo que ha hecho aquí desde que está aquí. Este no es el Mateus Cunha que llegó a los Wolves. Me encanta trabajar con él porque ha dado cuenta de que puede ser un jugador de élite. Antes había lagunas y trabajaba todos los días para hacer lo mejor posible. Me encanta trabajar con él. Su talento es increíble y si ves a los mejores jugando, son capaces de hacerlo semana tras semana. También declaró lo siguiente: fíjate en gente como Bernardo Silva o Martín Odegaard, son los mejores con o sin balón, y Mateus Cunha, con los números que está haciendo en este momento, está a la altura de todos. Palabras mayores, el exatlético es uno de los delanteros con una técnica muy depurada, de gran capacidad asociativa y para estirar al equipo con una condición también vigorosa. Si bien, como decía el técnico inglés, Mateus Cunha ha ido cayendo en el pie del Wolverhampton, este no tuvo tanta suerte en su paso por el Atlético de Madrid y los colchoneros pagaron 30 millones de euros al Hertha de Berlín en 2021, aunque en su primera temporada 7 tantos y dio 4 asistencias de 37 partidos, el brasileño apenas fue titular en 9 dichos encuentros. Tras 17 partidos y tan solo 2 titularidades en la primera mitad de la temporada 2022-2023, puso rumbo al Molineux Stadium, primero concedido y después traspasado por 50 millones de euros. El Atlético de Madrid recuperó una importante inversión, pero perdió un proyecto del delantero con aún mucho futuro por delante. Mateus Cunha está con 7 goles en el cuarto escalón de máximos goleadores de la Premier League con 2000 a la temporada 2024-2025, por detrás de Erling Haaland con 12, Mohamed Salah con 10, Chris Wood y Bryan Mbeumo con ambos con 8. El del Wolverhampton ha marcado tantos goles como Cole Palmer, una de las estrellas de la liga inglesa. Es por eso que el Molineux Stadium teme que pueda hacer las maletas mucho antes de lo deseado, y con los Wolves aferrándose a la salvación casi exclusivamente por el buen hacer de Mateus Cunha, el United de Amorim también al acecho de Gary O'Neill, en donde también afirmó en rueda de prensa que en primer lugar se va a quedar en los Wolves el mayor tiempo posible. Pero después de eso no hay límite a dónde pueda ir. Y día atrás el Manchester de Evening News apuntan que el Manchester United es uno de los clubes a los que se van vinculando a Mateus Cunha, al que sigue después de sus tiempos en el Atlético de Madrid. Si bien el brasileño también encaja con anillo al dedo en el nuevo esquema de Rubén Amorim, la contratación del ex Atlético en enero no les saldría barata a los Red Devils, ya que el Molineux Stadium, donde vienen de traspasar el pasado verano a Pedro Neto por 60 millones de euros, esperan que vender a Mateus Cunha en un futuro cercano, a pesar de que tiene contrato hasta junio de 2027, sea por una cifra superior
a la del portugués, o al menos con un precio acorde a uno de los delanteros de revelación de la presente campaña liguera en Inglaterra. Alguien que en palabras del exjugador y pudín de Stal Sports, Jadon Cundy, también es un jugador que algunos de los grandes tendrán muy en cuenta. El Molineux Stadium, donde vienen de traspasar el pasado verano a Pedro Neto por 60 millones de euros, esperan que venden a Mateus Cunha en un futuro cercano, a pesar de que tiene contrato hasta junio de 2027, sea por una cifra superior a la del portugués, o al menos por un precio acorde a uno de los delanteros revelación de la presente campaña liguera en Inglaterra. Alguien que en palabras del exjugador y pudín del Stark Sport, Jason Cundy, también declaró que es un jugador que algunos de los grandes tendrán muy en cuenta. Inglaterra por encima de la mesa de Enzo con gol y asistencia del argentino en su regreso a la titularidad en la Premier League, en donde declaró lo siguiente: estoy intentando convencerle de que los centrocampistas ofensivos tienen que llegar al área, afirmó Enzo Maresca. También el primer gol de la temporada, con quinta asistencia en los últimos 3 partidos con el Chelsea y premio MVP del partido. Enzo Fernández protagonizó ante el Leicester City en el King Power Stadium la reivindicación perfecta, ya que justo a tiempo el argentino, capitán de los Blues, en ausencia de Reece James, también segundo fichaje más caro con 120 millones de euros en la historia del club, había sido relegado al banquillo en los últimos partidos de la Premier League. Además, también lo que pasó fue que había sido relegado. Esta estrella de la Unidad B pero suplente en la competición doméstica en beneficio de Romeo Lavia, su técnico Enzo Maresca buscaba una reacción del campeón del mundo con la albiceleste, que no tardó en producirse. También Enzo Fernández fue el gran culpable del último triunfo del Chelsea, el cosechado antes de los Foxes, en donde hizo lo que fue el 1-2, que tiene el conjunto londinense empatado a 22 puntos con lo que es el Arsenal. También se puede ver que está en la tercera posición, ya que después de encadenar sendas suplencias ante Liverpool, Newcastle, Manchester United y el Arsenal, el 8 se quedó en el banquillo ante 4 rivales directos en la lucha de los puestos de Champions League. Su oportunidad le llegaría entre semana en Carabao Cup y Conference League, pero el balón internacional de noviembre parece haberle sentado bien al internacional argentino. También lo ha hecho muy bien hoy y lo está haciendo muy bien desde que empezamos lo que fue la temporada. El problema también es que dependiendo del plan de juego que utilizamos, también con diferentes tipos de jugadores, pensé que lo que era el partido adecuado para utilizar a Enzo Fernández, aunque esto llevó a que volviera tarde de sus compromisos internacionales. También creo que lo ha hecho muy bien. Estoy intentando convencer a Enzo, como hice el año pasado con Friedrich Didi y Kiernan Westbury Hall, de que el centrocampista ofensivo tienen que llegar al área. Hoy ha marcado porque estaba dentro del área, y si no lo hubiera hecho. Tampoco estamos contentos de que como lo está haciendo Enzo, ya que declaró el técnico italiano, como fue preguntado en rueda de prensa, por la actuación de su pupilo, acostumbrado a ser un organizador, ya que esta es la base de la jugada para que esté también interesado por el área, ya que viendo el fútbol de cara es como se ha visto la mejor versión de Enzo Fernández en el Chelsea. También declaraba Enzo Maresca que quiere hacer del argentino algo más que un generador de juego, ya que el curso pasado generó 10 tantos con 7 goles y 3 asistencias, y en lo que va de la temporada 2024-2025, contando los 2 del King Power Stadium, suma 7 con un gol y 6 asistencias. Casi 2 meses después volvía a ser titular en Premier League, su 11ª titularidad del curso, y dado un golpe por encima de la mesa
que necesitaba para recuperar su sitio junto a Moisés Caicedo, acostumbrado a ser un organizador, ya que en la base de la jugada y viendo el fútbol de cara es cuando ha visto lo que es la mejor versión de Enzo Fernández en el Chelsea. También Enzo Maresca lo que quiere hacer con el argentino es algo más que un generador de goles o también de juego, ya que el curso pasado generó 10 tantos, 7 goles y 3 asistencias, y lo que va de la temporada 2024-2025, contando los King Power Stadium, también tiene a lo que es estos importantes sumas que son 7, un gol y 6 asistencias. También se puede ver que suma lo que es casi 2 meses después de que volvía a ser titular en Premier League y su 11ª Premier titularidad del curso, y ha dado golpe encima de la mesa que necesitaba para recuperar su sitio junto a Moisés Caicedo. Lo ha hecho muy bien hoy y lo está haciendo muy bien desde que empezamos. El problema es que dependiendo del plan de juego utilizamos lo que son diferentes tipos de jugadores. Además, también se puede aclarar y se puede ver lo que pensó que el partido adecuado para utilizar a Enzo Maresca fue hoy, ya que aunque volviera tarde de sus compromisos, fueron internacionales, en donde también creo que la ha hecho muy bien. Estoy intentando convencer a Enzo, como hice el año pasado con Wilfried Didi y también Kiernan Desbury Hall, de que los centrocampistas ofensivos tienen que llegar al área para poder hacer gol. También hoy ha marcado porque estaba dentro del área y si hubiera estado fuera no lo habría hecho. Estamos contentos también de cómo lo está haciendo Enzo Fernández, declaró el italiano cuando fue también preguntado en rueda de prensa por la actuación de su pupilo. Por otro lado, en otras noticias tenemos lo que es a Inglaterra también, ya que esto llega como algo que pasa con Foden en plena crisis histórica del Manchester City, y es que el inglés es uno de los casos más enigmáticos, ya que fue nombrado mejor jugador de la temporada en lo que es la 2023-2024. Este curso aún no ha marcado en Premier League y esta es la pregunta, ya que probablemente estén en lo que es pensando también y haciendo la mayoría de aficionados del Manchester City. También así como un gran número de seguidores de la Premier League, preguntándose qué le pasa a Phil Foden, en donde también se puede ver el 4º campeonato liguero consecutivo conquistado por los pupilos de Pep Guardiola el curso pasado, durante el talentoso futbolista inglés que marcó 19 goles y 7 asistencias.